Muy buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga enormemente. Me da mucho gozo poder compartir una vez más la palabra de Dios. Y en estos tiempos y siempre, cuando el hombre ha estado sumergido en el pecado hasta el fango de su maldad y pensamos que no hay esperanza para la vida, pero veamos hoy a una mujer que estaba en lo más profundo de su pecado y alcanzó la gracia de Dios, fue salvada por el Señor Jesucristo y su vida fue transformada para siempre. Hoy hablaremos de María Magdalena y podemos decir que esta mujer fue del infierno a la gloria. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, por favor, el capítulo 8 del Evangelio. Leamos el versículo 1 hasta el versículo 2 y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Vamos a orar. Bueno, Señor y Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu obra. Te damos muchas gracias por el evangelio que nos has dejado en nuestras manos para compartir. Y te damos gracias porque tú cambias la vida. Tú eres capaz de transformarnos de las tinieblas a la luz, como hiciste con María Magdalena. Ayúdanos, oh Señor, para que nuestras vidas cambien con el poder de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en primer lugar, veremos una mujer oprimida por los demonios. Dice que la Biblia que María se encuentra 12 veces en los 4 evangelios. Es mencionada más que muchos de los apóstoles, de los 12. Ella era de Magdala, como podemos ver ahí, está en la parte oeste del mar de Galilea. Ese era el lugar de su nacimiento, por eso se le decía María Magdalena, porque era de Magdala. Está por nombre en los 4 evangelios, en el evento más importante de los evangelios, que es la resurrección de Jesucristo. Fue una mujer entregada totalmente a la obra del Evangelio, a seguir a Cristo con toda su alma, una vez que el Señor le rescató de sus pecados. Y nos dice el libro de Lucas, como acabamos de leer, que de ella habían salido 7 demonios. Poseída por 7 demonios, su vida anterior a conocer a Cristo era una vida supremamente triste, una vida desesperanzadora, una vida sumergida totalmente en el pecado, una vida que no valía nada, nada, nada en este mundo y menos en la eternidad. Era una vida como las que uno ve a veces por la calle, vidas totalmente desubicadas, vidas que no tienen nada de propósito en sus vidas. Entonces, para comprender un poco mejor cómo es una persona poseída por un demonio, vamos a ir a un ejemplo que está en el libro de Marcos, por favor. El libro de Marcos nos ofrece una descripción bastante detallada de lo que fue un hombre poseído por demonios. La verdad no fue por un demonio, ni por 7, sino por una legión. Pero mire el libro de Marcos, el capítulo 5. Así, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadara queda en la parte sur del mar de Galilea, sureste. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces nos dice aquí que enseguida o tan pronto o inmediatamente bajaron de la barca.
Bueno, en el contexto inmediatamente anterior nos dice Marcos que ellos atravesaron el mar, o atravesando el mar se levantó una gran tormenta que parecía que la barca se anegaba, que la barca se hundía, y Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Y fue cuando los discípulos le despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y él se levantó y reprendió al viento y al mar y le dijo al viento: calla, enmudece. E inmediatamente se hizo grande bonanza, porque Jesús trae calma, trae paz, no solamente a la naturaleza, sino a nuestros propios cuerpos, a nuestras propias vidas, que muchas veces están atormentadas por violentas olas, por tormentas impresionantes que llegan a nuestro corazón. Pero Jesús es capaz de calmar esas tormentas y de traer paz en nuestra alma, paz por primera vez en su alma. Aunque nuestra alma parece una pequeña barca en medio del gran océano de la vida, y a pesar de eso el Señor se apiada de nosotros y nos trae calma, sosiego, tranquilidad en medio de la angustia. Pero bajan, entonces el capítulo 5 dice: vinieron al otro lado del mar. Ahí pueden observar, en el lago de Tiberíades o el mar de Galilea, que es el mismo, a la región de los Gadarenos. Y versículo 2 del capítulo 5 de Marcos dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Por qué dice tan pronto? ¿O por qué dice enseguida? ¿O por qué dice inmediatamente? Porque según parece, esa región de los Gadarenos era una región dominada prácticamente por el mal, por el mismísimo diablo, porque la gente le pidió a Jesús que se fuera de sus contornos cuando vieron al hombre sanado. Entonces era una región bastante pesada. Aquí en nuestro país hay lugares que la verdad son difíciles, donde abunda la brujería y la magia negra, y es un lugar donde nosotros no querríamos ir. Pero Jesús sí fue a Gadara con el propósito de salvar a ese hombre, y a través de ese hombre salvar a muchos de los gadarenos en Decápolis y todos esos lugares. Pero ¿por qué entonces no querían recibir a Jesús? ¿Por qué quería impedírsele la entrada? Porque Jesús es el Salvador del mundo. Cuando usted abre la palabra de Dios y no ha conocido a Cristo, los 1000 demonios van a querer impedir que usted siga estudiando las Escrituras, leyendo los Evangelios, orando a Dios, pidiéndole de Él misericordia, y van a haber 1000 interrupciones, pero continúe, siga buscando a Cristo, porque Él sí que le puede salvar. ¿Cómo es una persona poseída por demonios, como era María Magdalena, como era este hombre? Pues Satanás tiene unos objetivos, y uno de ellos es la obsesión por la muerte y la oscuridad. Mire el versículo 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. El lugar de su residencia era el cementerio, las tumbas, el frío, la muerte, la oscuridad, el terror. Era una vida supremamente triste. Satanás quiere que el hombre se sumerja, que tenga obsesión por morir y por la oscuridad. Versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Hay personas aún en nuestros días que se hacen daño, que viven en la oscuridad, que se sumergen en las drogas, como si eso tuviese algo de esperanza, o en el licor. A veces veo por mi barrio
personas totalmente embriagadas, echadas en el suelo, tiradas en la calle, totalmente borrachos, porque no tienen ninguna esperanza. Esta gente o estos endemoniados tienen una inquietud permanente, una inquietud sin fin. Dice el versículo 5, y siempre, permanentemente, constantemente, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y podemos imaginarnos un poquito esa situación. Si de día y de noche, si siempre gritaba en los sepulcros, quería decir que este hombre no podía dormir, que no podía descansar, que no podía tener ni una sola noche de sosiego y de descanso, como usted quizá pasó la noche anterior en su cama cómoda, bajo cobijas, bajo calientitas mantas, y levantarse, ir a tal vez hacer un poco de deporte e ir a la ducha y después ir a trabajar, o qué sé yo, a sus quehaceres. Pero este hombre no tenía ese privilegio, no tenía esa vida, era una vida en el fango total, en la perdición absoluta, en la desesperanza. Era inquieto su corazón, también aislado, porque nadie podía dominarle. Él estaba siempre en la soledad, siempre solitario. Y también Satanás quiere infligir dolor, quiere causarnos daño, quiere matarnos, quiere destruirnos, porque Jesús dijo del diablo, hablándole como ladrón, le dijo, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso estoy predicando este mensaje, para que tú tengas vida abundante en Cristo. Esa es la razón del Evangelio, para que salgas de la oscuridad del pecado y de la muerte y acudas a Cristo urgentemente, porque el tiempo va pasando y la condenación está para todo hombre que no quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Y este hombre entonces se causaba dolor a sí mismo, porque dice el versículo 5 que se hería con piedras. Imagínese, golpeaba con rocas, piedras. Me imagino que se estrellaba con piedras puntiagudas. Me imagino que sus ojos siempre estaban rojos de ira, de odio, con sus venas a reventarse, con su cuerpo totalmente amoratado, su rostro desfigurado, su cabello pegajoso, sin aseo de ninguna clase, sus uñas largas y mugrientas, en un desaseo impresionante, aún con sus funciones fisiológicas en forma degenerada. Pero yo he visto también, sobre todo jóvenes, que se cortan su piel, se hacen cortaduras y no sé para qué, y eso debe ser muy doloroso, o se pinchan con agujas para inyectarse drogas y quedar perdidos en la nada, perdidos en el infortunio. Esa sí es una vida sin esperanza. Pero mis hermanos, llega Cristo con autoridad y Cristo es capaz de dominar hasta una legión de demonios, hasta todos los demonios.
El Señor puede dominar con solo su voz, con solo su palabra. Cristo puede sacarte de la oscuridad. Cristo puede libertarte del pecado con solo su voz, con solo el poder de su palabra. Si tú te entregas a Él con todo el corazón, déjame decirte que Él sí te puede salvar, porque tiene toda la autoridad, así como su voz de autoridad reprendió al viento y al mar, como en este momento reprende a los demonios, también tiene autoridad para cambiar tu vida para siempre. Dice el capítulo 5 de Marcos, versículo 13, y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, obviamente, los cerdos. Jesús le preguntó a este hombre, ¿cómo te llamas? O a este demonio, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Y una legión en el imperio de Roma era un ejército de unos 4.500 o 5.000 o 6.000 o hasta 7.000 soldados bien armados. Entonces este hombre estaba totalmente invadido, poseído por una legión de demonios. Era una vida impresionantemente triste. Pero Jesús dice, y luego Jesús le dio permiso. Y ellos salieron a los cerdos. Dejaron libre al hombre. Y Jesús entonces cambió la vida de este gadareno, cuyo nombre no está, nos queda en el anonimato. Pero Jesús cambió la vida de ese hombre para siempre. Mire el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces este hombre por fin está sentado, vestido, limpio, aseado, junto al Señor Jesucristo, y en su juicio cabal tenía el primer día de paz en su vida. Por fin era libre de las cadenas del pecado y de la muerte. Por fin era libre de la demoniología. Por fin Satanás había sido sacado de su cuerpo. Por fin él estaba entregado a Jesucristo. Y qué lindo que Dios nos transforma la vida. Nos dice el versículo 19 o el 18, dice, y al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Claro, yo también le pediría lo mismo a Cristo. Oh Señor, déjame estar contigo para siempre. No quiero separarme de ti nunca jamás. Mas Jesús sabiamente le dice en el versículo 19, que no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve y les dices a ellos lo que Jesús ha hecho, lo que Cristo ha hecho en la vida. Cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador personal, el pastor que me guió a los pies de Cristo estaba muy contento, pero yo estaba muy feliz. Y yo le dije, estoy muy contento, ¿qué hago? Y él me dijo este versículo, aunque yo no sabía que existía este pasaje, y él me dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Yo fui a mi casa y les dije que Jesucristo había salvado mi alma. Gracias a Dios por el cambio que Él hace en nuestras vidas. Muy bien, pero vamos al segundo punto. Volvamos a nuestro punto de partida, que es María Magdalena. En el capítulo 8 de Lucas nos dice que ella fue libertada y que le seguía
versículo 8, versículo 1 dice, capítulo 8, versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ellas entonces le seguían cuando Jesucristo salvó sus vidas. Ellas le seguían. Obviamente no en el grupo de los 12, pero sí, según parece, le seguían de lejos. Seguían su ministerio. Esta mujer, María de Magdalena, supo lo que era la salvación. Ella sabía el cambio realizado por Jesucristo dentro de su alma. Ella supo que ahora iba rumbo al cielo y por eso quería servirle, seguirle, aún con sus bienes. Más adelante, cuando llega el tiempo de la entrega de Jesucristo a los malvados, vamos al libro de Mateo. Miren lo que sucedió. Mateo, el capítulo 26, versículo 56. Nos dice así la escritura: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ellos huyeron, los hombres que le seguían, excepto Juan, que estuvo con él junto a la cruz hasta el último momento con su madre María. Pero los demás huyeron. Sin embargo, María Magdalena, miren el capítulo 27 de Mateo, versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Cuando Jesús muere, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Si ven, ellas dejaron su lugar y seguían a Jesús y le servían. Nos dice Lucas que le servían con sus bienes. Yo creo que estaban dispuestas a hacer lo que fuera para servir a Cristo. Como cuando un cristiano está lleno del Espíritu, no haya que hacer para servir al Señor. Quiere hacer muchas cosas para Cristo en servicio y en adoración a Él. Y el versículo 56 de Mateo 27 nos dice, entre las cuales estaban María Magdalena. Ellas entonces miraban desde lejos en el lugar de la crucifixión, pero también yo creo que a medida que avanzaban las horas, el tiempo, ellas se iban acercando a esa cruz. Miren el libro del Juan, por favor, el capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, ¿y quién? Dice ahí, subraye, María Magdalena. Ella estaba junto a la cruz, recibiendo insultos, recibiendo miradas de desprecio, escuchando esas voces agudas, repugnantes, amargas, que salían de los labios de los principales sacerdotes, de los escribas, de los enemigos de Cristo, de los soldados de Roma. Estuvo con Jesús también recibiendo el desprecio. No se rindió ante el día de la angustia. No se rindió de seguir a Cristo. No le dio la espalda. No huyó como hicieron los apóstoles, sino que valientemente le seguía hasta la misma muerte. Y en tercero y último término,
quiso servir a Jesús aún después de haberse acabado toda esperanza. Miren Juan el capítulo 20 y el versículo 1. El primer día de la semana, o sea el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bien, nos dice el libro de Juan que ella fue muy de mañana, aún siendo oscuro. La verdad, habían sido 3 días bastante oscuros, bastante llenos de tinieblas. Al mediodía del viernes se hizo tinieblas en toda la tierra cuando Jesús clamó desde la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Se hizo entonces se hicieron unas densas tinieblas. Jesús pasa 3 horas más, muere, se acerca la noche, llega el día sábado, no pueden salir porque es día de reposo, y el primer día de la semana, el domingo muy de mañana, María fue al sepulcro. ¿Por qué fue allí? Aún en plena oscuridad de su alma, aún en las mismísimas tinieblas, porque ella no recordaba acerca de la promesa de la resurrección. Ella fue para llevar especias aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús fue sepultado de afán, porque se acercaba la noche. Para los judíos, el día de reposo empieza más o menos a lo que son las 6 de la tarde del viernes, cuando aparece la primera estrella en el horizonte. Es el inicio del día de reposo. Entonces nadie podía hacer nada ese día. Y fue enterrado de afán con José de Arimatea y Nicodemo, pero faltaban unos detalles que según la costumbre judía era necesario hacer con los seres queridos cuando fallecían, y era entregarle muchas especias aromáticas, prepararlo para la sepultura. Y eso hizo falta, y por eso María fue a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo con otras mujeres también, claro que sí. Pero estaban en esa inquietud, en ese afán de honrar al Señor Jesucristo aún después de morir. Fue a servirle a un muerto. Y vamos al libro de Mateo, por favor, el capítulo 28 en nuestras Biblias, si son tan amables. Mateo el capítulo 28, para unos últimos detalles que nos llaman la atención. Nos dice así: pasado el día de reposo, el versículo 1, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y nos preguntamos algunas cosas. ¿Quién movió la piedra? Pues el ángel, ¿cierto? El ángel movió la piedra, pero ¿para qué movió esa inmensa roca? Yo siempre pensé que el ángel había removido la piedra, tal vez por las películas que uno ve de la pasión de Cristo. Cuando el ángel remueve la piedra, entonces Jesús sale del sepulcro. Pero según el libro de Mateo, parece que no fue así. Cuando el ángel llega, vienen las mujeres, llega el ángel, remueve la piedra delante de ellas y delante de los guardas, y los guardas entonces salen espantados, pero ellos no vieron a Cristo resucitado. Miren, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Por temor, no de Cristo resucitado, sino del ángel. De verdad, siempre pensé que la piedra había sido movida para que Jesús saliese del sepulcro. Pero el Cristo resucitado no necesitaba remover ninguna piedra. Él pudo salir con las puertas cerradas, con esa inmensa roca que le pusieron un sello de Roma, con el anillo de Poncio Pilato sellando la tumba, para impedir que saliese. Pero Jesús, burlándose de todo eso, sale sin mover nada. Así como cuando estaban los apóstoles con las puertas cerradas y se presentó delante de ellos y diciéndoles: aquí estoy, mira Tomás, mete tus dedos en mis llagas y no seas incrédulo sino creyente. De igual forma, el todopoderoso Dios Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios Hijo, no está sujeto a esta materia. Estas paredes no pueden frenar su cuerpo resucitado, porque Él es más que todo eso. Jesús ya había salido del sepulcro cuando llegó María y cuando llegó el ángel y cuando los guardas salieron corriendo de miedo. ¿Por qué? Versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y mire el tesoro que hay aquí, para demostrar lo que estoy hablando, lo que dice la Escritura más bien, que Jesús no necesitó que le quitasen la piedra. Versículo 6 dice: no está aquí. No está aquí, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entrad a la tumba y ved que no hay nada, que está vacía, que están los lienzos, pero su cuerpo ya no está. Él no está en la tumba. Él ha resucitado, Él no está muerto, Él no necesita ser ungido con especias aromáticas, porque su cuerpo se levantó con poder y venció a Satanás y venció el pecado y venció la muerte para siempre. Y ahora Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Y por eso Él puede salvar tu alma, porque Él venció el pecado que te inunda. Y por eso no debes temer entregar tu vida a Cristo, porque Él puede librar tu alma de la muerte. Qué gozo poder predicar del Evangelio. Qué gozo poder decir: Cristo transforma la vida. Cambió la vida de María Magdalena, cambió la vida de este hombre gadareno, cambiará tu vida para siempre. Conclusiones: es el Señor el único que puede transformar nuestras propias vidas. No hay ninguna esperanza fuera de Él. María no tuvo ninguna esperanza fuera de Cristo, y cuando le halló, le sirvió para siempre, y fue una vida que pasó del infierno a la gloria. Mi querido hermano, mi querido amigo, comparte este mensaje con otros, que Cristo se levantó de la tumba, que Cristo cambió la vida de miles de pecadores, de millones de pecadores, y Cristo transformó tu propia vida. Jesús es el Salvador del mundo. Ese es el Evangelio. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu obra. Gracias por tu Evangelio, oh Señor. Y pedimos que tú cambies nuestra vida, que salves un alma en este lugar donde se encuentre, oh Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo.